Hola, bienvenido a tu clase de español. Hoy es miércoles 14 de abril del 2021. Vamos a continuar con nuestra clase de español. ¿Qué vimos la clase pasada? Exacto, leímos el texto de Heredio, y nos contó sobre su idioma que es el purépecha, ¿verdad que sí? Y tú me mandaste o me vas a mandar lo que significa tu nombre, ¿verdad que sí? Muy bien. Hoy vamos a trabajar con palabras que compartimos. Hay palabras en nuestro idioma que compartimos con otras lenguas o con otros idiomas o que vienen de otras lenguas, otros idiomas, que nos trajeron las personas que hablaban esa lengua o ese idioma. Y por ejemplo, aquí tengo un mapa. Ay, por ejemplo, aquí tenemos varias palabras y de dónde vienen, este, según este mapa. México hay personas de otros lugares y hablan otros idiomas y lenguas. Y cuando empezó a construirse aquí el español y a traerse el español, o cuando se formó el español, pues muchas palabras venían de otras o se complementaban con otros idiomas. Y entonces, pues, se unieron y se forman parte de nuestro lenguaje. Por ejemplo, nosotros usamos mucho la palabra fútbol o la palabra internet, y la palabra fútbol y la palabra internet vienen del inglés, ¿ok? Vienen del idioma inglés. También usamos mucho la palabra cancha y la palabra puma, que vienen del idioma de los quechuas de Perú. También usamos mucho la palabra mecate y la palabra papalote, que vienen del náhuatl, que es otro idioma que se habla aquí en México, así como el purépecha también se habla náhuatl. Usamos la palabra algodón y almohada, que vienen del árabe. Eh, hablamos, decimos las palabras bigote y kinder, que vienen del alemán, y jamón y bombón, que vienen del francés. ¿Ok? Esas son palabras que vienen de otros lugares, de otros idiomas, pero que se quedaron en el español y que usamos, y que todas las usamos. Yo creo que tú has dicho fútbol, internet, mecate, papalote, cancha, puma, algodón, almohada, jamón, bombón, bigote y kinder. Y sin darte cuenta, esas palabras vienen de otros idiomas, de otros lugares. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde es mi familia? Porque a veces nuestras familias son de muchos lugares que a veces no conocemos. Vamos a contar un poco de la familia de Randy, sobre dónde es su familia, y después vamos a saber cómo investigar de dónde es nuestra familia y si tenemos algún familiar o alguna persona que habla otro idioma o otra lengua. Vamos a leer un poco sobre Erandi, ¿ok? Dice, en algunos pueblos de Michoacán, recuerda que Erandi es de Michoacán, de Janitzio, que está en el lago de Pátzcuaro, en Michoacán, ¿ok? Muchas mujeres purépechas acostumbran vestir con bellas blusas y fajas bordadas y suelen usar elegantes rebozos que ellas mismas hacen. Hombres y mujeres se dedican a la agricultura, a la alfarería, a la música, al comercio, a la pesca, entre otras. La mayoría de ellos son bilingües y como Erandi hablan en purépecha con su familia y sus vecinos, pero también hablan en español con otras personas, como cuando van al mercado. Ellos, en, la en el pueblo donde vive, en Janitzio, donde vive Erandi, dice que las mujeres les gusta mucho usar blusas y faldas, fajas bordadas que ellas hacen y rebozos que ellas mismas hacen, y que lo principal de que se trabaja en ese lugar es en la música, en la alfarería, en la agricultura, en la pesca y en el comercio. ¿Ok? Son como las actividades principales de Janitzio. Y dice que los de Janitzio, o los que están ahí, hablan dos idiomas, son bilingües. La palabra bilingüe significa dos idiomas. Ellos hablan purépecha, que normalmente lo hablan con su familia o con sus vecinos, y hablan español cuando hablan con los demás, ¿verdad? Para poder comunicarse. Aquí es donde vamos a saber de dónde vienen nuestras familias, vamos a tratar de investigar un poco sobre nuestras familias, pero principalmente tenemos que buscar a alguien que hable otro idioma para poder, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una entrevista, ¿ok? Vamos a hacer una entrevista acerca del idioma que hablan, pero primero vamos a ver qué es una entrevista. No podemos adelantarnos hasta saber qué es una entrevista, ¿correcto? Una entrevista, yo sé que tú sabes porque lo has visto en la tele, ¿ok?
Una entrevista es un diálogo o una plática entre dos personas donde hay un entrevistador, que es el que hace las preguntas, y un entrevistado, que es el que las responde. Yo sé que tú has visto en la tele cómo entrevistan a los famosos, que está el reportero y le pregunta a los famosos, o le pregunta a los cantantes, o le pregunta a los futbolistas, ¿verdad? Les hace una serie de preguntas el reportero. Bueno, eso es una entrevista. Preguntas que una persona le hace a otra, ¿sí? ¿Ok? Para saber acerca de un tema. Pero para poder hacer esta entrevista, pues se tiene que tener tienes que planearlo muy bien. Así como planeamos todas las cosas que hacemos, para hacer una entrevista tiene que estar bien planeado y tener todo listo. No vas a llegar al momento de entrevistar a alguien y vas a llegar a inventar las cosas. No se puede. Tenemos que seguir una serie de pasos, como los siguientes. Obviamente, primero vamos a escoger el tema de la entrevista. Si tú vas a hacer una entrevista a alguien, tienes que saber de qué vas a hablar, o sea, de qué temas vas a tratar. Van a ser temas personales, van a ser temas del trabajo, van a ser temas del evento que hubo, de su nuevo disco, o temas de su familia. Tienes que saber de qué vas a elegir el tema de la entrevista. En este caso va a ser sobre los idiomas, ¿ok? Después hay que hacer las preguntas, tener las preguntas ya hechas, decir, bueno, le quiero preguntar esto, le quiero preguntar esto, para poder yo seguir mi guión y que no se me olvide nada. Obviamente tenemos que escribir las preguntas, ¿ok? Escribo todas las preguntas en una hoja para que no se me olvide lo que voy a preguntarle a la persona, ¿ok? Si son muchas, pues tengo que anotarlas. Después tenemos que decidir si la entrevista la vamos a escribir o la vamos a grabar. Hay muchas entrevistas que cuando está el entrevistado hablando, el entrevistador está escribiendo las respuestas. Otras las están grabando u otras tienen como grabadoras de voz donde están grabando la entrevista. Ahí vamos a decidir si las vamos a grabar o las vamos a escribir. En este caso las vamos a escribir porque van a ser pocas preguntas y las necesitamos escritas, ¿ok? Después tienes que elegir a la persona a la que le vas a hacer la entrevista. ¿A quién le voy a hacer esta entrevista? Ah, pues en este caso tenemos que elegir una persona que hable otro idioma, ¿ok? Cualquier otro idioma. Después vamos a hacerle las preguntas al entrevistado, ¿ok? Después le voy a enseñar cómo llegar a la entrevista, pero ahorita hay que hacer las preguntas al entrevistado. Después checamos las respuestas y tenemos que hacer al final un reporte o un escrito de lo que aprendimos de esas preguntas, ¿ok? No se las vamos a hacer y ya, no, tenemos que saber qué aprendimos de esas preguntas, ¿ok? Vamos a ir poco a poco, vamos a ir haciendo vamos a ir haciendo poco a poco eh, el guión de la entrevista. Vamos a empezar. Primero vamos a escoger el tema. Obviamente aquí el tema de nosotros es lenguas que hablan en mi familia, porque vamos a saber qué otras lenguas o idiomas se hablan en mi familia. Estas son las preguntas que tú vas a hacerle al entrevistado. Yo te voy a ayudar a escribirlas, que son estas. Primero hay que preguntarle cómo se llama la lengua que habla, con quién habla esa lengua, en qué ocasiones la usa, para qué le sirve hablarla, quién le enseñó y cómo se dice, y tú elige la palabra que tú quieras, cómo se dice perro, gato, escuela, niño, en el idioma o en la lengua que ellos hablan, ¿ok? Estas son las preguntas, así que le vas a poner pausa al video aquí mismo y las vas a copiar en tu libreta, porque estas son las preguntas que le vas a hacer al entrevistado o a la persona que vas a entrevistar. Deja un espacio entre cada pregunta, porque vas a anotar las respuestas, ¿ok? No las amontones. Deja un espacio entre cada pregunta. Al hacer la entrevista, cuando ya vas a hacer la entrevista, ya tienes lista tu hoja, tu libreta con tu hoja y las preguntas bien escritas, ¿ok? Tienes que tener las preguntas escritas y un lápiz, una pluma para poder escribir las respuestas, ¿ok? Vas a presentarte con el entrevistador. Vas a decir buenas tardes, buenos días. Yo soy un niño de segundo grado, me llamo Melissa y me gustaría hacerle unas preguntas para mi tema de español. ¿Me permite hacerlas? Y ya te va a decir si sí o si no, ¿ok? Tenemos que ser muy respetuosos y tenemos que presentarnos. No podemos llegar a sentarnos y preguntarle cosas nomás porque sí. No, tenemos que presentarnos. Vuelvo a repetir,
Llego y le digo buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de qué hora sean. Soy fulanito de tal, le digo mi nombre, soy Jesús Alejandro, soy Jimena Montserrat, soy Jimena Abigail, soy Lexi Miranda, soy Samantha, soy Jocelyn, no sé, depende de quién sea, se presentan. Y me gustaría hacerle unas preguntas acerca de los idiomas. ¿Me da permiso? Y el entrevistador te va a decir sí, sí o sí, no. Entonces, ya cuando te diga que sí, ahora sí, haces cada una de las preguntas, una por una. Primero, ¿cómo se llama? Ya te va a contestar y lo anotas. ¿Qué idioma habla? Ah, pues hablo francés. Ah, lo anoto. Y así voy anotando cada una de las preguntas. Cuando termino de hacer la entrevista, le digo muchas gracias por permitirme hacer la entrevista y se acabó. ¿Ok? Tenemos que ser siempre muy formales, muy respetuosos. ¿Ok? Ok. De actividad, lo que me vas a mandar es las preguntas contestadas de la entrevista que hiciste. ¿Ok? Vas a anotar las preguntas en tu libreta de español. Recuerda dejar un espacio porque ahí vas a anotar las respuestas que te dé el entrevistado y luego vas a hacer la entrevista y me vas a mandar la respuesta. Porque esas respuestas las vamos a necesitar para la siguiente clase. ¿Entendido? Excelente. Déjenme hago grande como siempre. Espero te haya gustado esta clase. Espero que hagas muy bien tu entrevista. ¿Ok? Si tú la quieres grabar y mandármela, está muy bien. No es obligatorio, pero si tú dices, maestra, la voy a grabar porque luego anoto las respuestas, porque quiero grabarla por si me falta algo, puedes grabarla y me la quieres mandar, mándamela, no hay ningún problema. Yo la voy a estar recibiendo en WhatsApp. No es obligatorio, vuelvo a decirlo. Para lo que sí es obligatorio es enviar la hoja, la foto de la hoja con las respuestas. ¿Ok? Nos vemos en la siguiente clase. Los quiero. Bye bye.